Hey, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy, en Historia de las Instituciones Jurídico y Políticas, abordaremos un tema bastante importante, el liberalismo. Ja, 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 ja. Tendremos tres interrogantes. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron el surgimiento del liberalismo político y económico? ¿Qué diferencias existen entre el pensamiento del liberalismo político francés y el pensamiento político derivado del proceso de independencia de los Estados Unidos? ¿Qué aportes hace el pensamiento político de la Revolución Francesa y de la independencia norteamericana a la idea de ciencia jurídica moderna? Acompáñame a ver el siguiente video. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron el surgimiento del liberalismo político y económico? El liberalismo político y económico surge con el ideario liberal originado a partir de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Se impuso en el mundo occidental durante el siglo XIX y logró influir en el ámbito político y económico. El liberalismo político se generó en el siglo XVII en Inglaterra. Se basó en la idea de que todo ser humano nace con derechos de libertad, igualdad de propiedad y que el sistema político imperante debe resguardarlos. El liberalismo político se vio plasmado en distintas expresiones políticas y transformaciones, como el parlamento, el constitucionalismo, el reconocimiento de los derechos individuales, el abolicionismo y el derecho al voto. Por su parte, el liberalismo económico surge en el siglo XVIII, en el contexto de industrialización. Se basó en la idea de que la riqueza de un país depende de la circulación libre de los bienes, a partir de la iniciativa individual. El liberalismo económico tiene las siguientes características: la búsqueda del beneficio personal, acción limitada del Estado, acumulación de capitales, defensa de la propiedad privada y del mercado. En consecuencia, esto motivó al surgimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como antecedente a esto se encontraba en el modelo monárquico, abolido con la Revolución, de quienes eran excluidos del poder político y tenían carencias económicas. En su mayoría eran gremios, mercaderes, artesanos, entre otros, como quienes trabajaban también en el campo. Continuamos con el segundo interrogante. ¿Qué diferencias existen entre el pensamiento del liberalismo político francés y el pensamiento político derivado del proceso de independencia de los Estados Unidos? Ahora, existen dos revoluciones. La primera es la Revolución Francesa y la segunda, la Revolución Americana. Cada una de ellas tiene tres aspectos que lo diferencian en su pensamiento político. Ahora, el primer aspecto de la Revolución Francesa es la voluntad general de Rousseau, que es la única que justifica a Robespierre. Es todavía esa voluntad divina de la monarquía absoluta, cuyo solo querer basta para producir la ley. Esta argucia jurídica tiene su fundamento y su explicación en la edificación del pueblo que se llevó a cabo en la Revolución Francesa. Rousseau como modelo, es decir, la dictadura del volante general y una pura abstracción racional que asfixia la libertad. De ahí el carácter mucho más violento y sangriento de la Revolución Francesa, en el embrión totalitario que se incubó en su seno. Ahora, el primer aspecto de la Revolución Americana viene siendo que ha sido mucho mayor la influencia de la Revolución Francesa en comparación con el limitado alcance de la americana, ya que gran número de historiadores que siguen los análisis de Marx niegan que lo sucedido en las 13 colonias fuese una revolución. Sin embargo, esta idea se desvanece cuando aparece la Revolución Americana, que puede llamarse así porque establece un nuevo cuerpo político o una forma nueva de gobierno. Ahora, el segundo aspecto de la Revolución Francesa que lo diferencia de la Revolución Americana viene siendo que el historiador Albert Soule, quien en 1966 en su historia de la Revolución Francesa intentó justificar la actuación de Robespierre a partir de los principios de junio de 1793, afirmando que algunas de las medidas extremistas propuestas por él, diciendo que la propiedad se considera una institución social, cuando aún no existía ni en su mente ni en la de los revolucionarios un pensamiento comunista, que lo que pretendían era mantener un cierto control, especialmente a la comuna, o sea, al ayuntamiento de París, para de este modo evitar la desafección de la burguesía respecto a la revolución.
El segundo aspecto de la Revolución Americana viene siendo el modelo de Montesquieu, el principio de la división de poderes. En su teoría de la separación de los poderes del Estado, Montesquieu sostiene que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial solo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Gracias a esta división se da un delicado sistema de equilibrios, de poderes y contrapoderes, no solo entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino entre el poder federal que atañade a toda la Unión y el poder de cada uno de los estados que lo conforman. Ahora bien, el tercer aspecto de la Revolución Francesa son los derechos del hombre. En Francia fueron concebidos como inherentes a la naturaleza humana, constituyendo la fuente del poder político y la clave del cuerpo político. En América, las declaraciones de derechos fueron concebidas como un medio permanente de control de todo poder político y por lo tanto presuponían la existencia de un cuerpo político y el funcionamiento del poder político. Ahora bien, el último aspecto de la Revolución Americana que lo diferencia de la Revolución Francesa en su pensamiento político viene siendo en las 13 colonias, ya que no existía el inmenso problema de la miseria y de la pobreza de las masas. Es cierto que existía esclavitud, sobre todo en las colonias del sur, pero en este hecho, por inmoral que fuese y por mucho que entrase en abierta e irrazonable contradicción con la Declaración de Independencia, no coincidió en absoluto en el establecimiento final de una república cuya forma de gobierno era la más justa y avanzada, con diferencia de la que pudiese haber en cualquier otro lugar, incluidas Gran Bretaña y Holanda. ¿Qué aportes hace el pensamiento político de la Revolución Francesa y de la independencia norteamericana a la idea de ciencia jurídica moderna? Para responder esta pregunta, primero tenemos que contextualizarnos y dejar claro algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo se puede definir ciencia jurídica moderna? Bien, esto es una disciplina humanística que tiene como principal objetivo el estudio, la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico para que éste sea aplicado de la manera más justa posible. Ahora, regresando a la pregunta principal, son varios los beneficios, posturas políticas e ideologías que nos fueron heredadas por estos anteriores sucesos históricos. Una de las características que nos dejó la Declaración de Independencia fue el hecho de que planteó que todos los hombres nacen iguales y poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, no podemos ser abusados o privados de ellos bajo ninguna circunstancia ni por ningún motivo particular. También que los gobiernos deben gobernar solo con el consentimiento de los gobernados y buscando siempre el beneficio de la sociedad en general, priorizando la pluralidad sobre la particularidad. Ahora, ¿qué podemos destacar sobre lo heredado por la Revolución Francesa? Pues en nuestra opinión personal, la Revolución Francesa fue quien más aportó a nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Bien, ya lo explicamos. Primero, la Revolución Francesa aportó muy fuertemente a los derechos humanos. Tras el derrumbamiento y rechazo de la monarquía absoluta, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue declarada por la Asamblea Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, como el primer paso para posteriormente escribir la Constitución de la República. También podemos destacar la defensa de los derechos de libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. La Revolución Francesa contribuyó a la extinción de la esclavitud. Tras la revolución, el 4 de febrero de 1794 ocurre la abolición de la esclavitud en Francia. La convención declara la esclavitud de los negros abolida en todas sus colonias. En consecuencia, decreta que todos los hombres sin distinción de color domiciliados en las colonias son ciudadanos franceses y gozarán de los derechos asegurados por la Constitución. La Revolución Francesa no solo se quedó con esto, sino que también colaboró a la instauración de los derechos de las mujeres. El inicio de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos se remonta a la Revolución Francesa. Tras el anunciamiento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, la revolucionaria y precursora del feminismo, Olympe de Gouges, redactó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. El texto promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El primer artículo dice: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común. Para dar una conclusión de lo anteriormente dicho, tanto la Revolución Francesa como la independencia de Norteamérica han sentado bases en la concepción de justicia en nuestra actualidad, debido a que han buscado desde el inicio el beneficio, igualdad y priorización del bienestar de toda la población, sobre el beneficio de unos pocos. También se puede destacar el gran aporte sobre los derechos de la mujer y de la igualdad de género. Así que estos dos sucesos históricos han favorecido muchísimo a la sociedad actual,
para que puedan tomar las mejores decisiones posibles y llevar a cabo una justicia real para el beneficio de todos.